Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión en vivo número 10 de nuestra Escuela Virtual de Gobernanza de Internet en su versión en español. Hoy tenemos el módulo social y cultural. Nos acompaña la abogada Jocelyn Bosch de Panamá. Jocelyn es abogada con una maestría en Derecho Informático e Informática Jurídica. Es la coordinadora legal de la Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional del órgano judicial de Panamá y es la presidenta de APANDETEC, una asociación panameña de tecnología. La próxima y última sesión en vivo, la número 11, será el día 12 de mayo de Tecnologías Emergentes. Nos acompañará la licenciada Ángeles Ayala, ella es de México, es licenciada en Negocios Internacionales, maestría en Administración de Tecnologías, es la secretaria adjunta de Contelca. Es subdirectora de Asuntos Internacionales en Telecomunicaciones y TIC de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. Entonces, bienvenidos a esta sesión en vivo. Jocelyn, ya comparto tu presentación y Gracias. te paso el piso, es todo tuyo el auditorio. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lilian, primero, muchísimas gracias por invitarnos a participar de esta Escuela Virtual de Gobernanza de Internet. Para nosotros es sumamente importante, sobre todo porque nosotras nos conocimos en una escuela de gobernanza y sabemos lo importante que es desarrollar estos temas y discutirlos dentro de un grupo o un foro de amigos, más que de colegas. De hecho, estoy feliz, vi a Angie, que es la próxima expositora. Qué bueno, porque de veras estamos creciendo en la región y lo mejor de todo es que nos permiten estos espacios de conversación, más que de conferencias magistrales, es un diálogo abierto, sencillo, donde podemos empezar a conversar algunos temas que van de la mano con gobernanza de Internet. Así que para mí es un inmenso honor participar de la escuela y pues agradecerte de nuevo que nos hayas invitado como miembros de la asociación. Bueno, como les comenté, yo trato de ser cero protocolos, yo sí soy un poquito más conversacional dentro de las conferencias, y pues abordar un tema que a veces se ve como que es reiterativo, brecha digital y grupos vulnerables. Queríamos hacer una perspectiva un poquito distinta a la tradicional, porque es que realmente nosotros los que estamos en el mundo tecnificado, y es quizás la pregunta que voy a dejar al aire, nosotros como la sociedad que ya está tecnificada, que está utilizando tecnología, ¿cuánto estamos perdiendo por no tener a grupos vulnerables dentro del ambiente de Internet o dentro del ambiente de interconexión? Si bien es cierto, ya hay múltiples estudios y trabajos en donde se demuestra la importancia de traer a los grupos, es imperativo verlos desde una perspectiva en donde cuánto estamos perdiendo la sociedad interconectada por no incorporar a estos grupos vulnerables. Lilian, si quieres, por favor, ayúdame con la siguiente presentación, la siguiente slide. Pues bien, si vamos viendo lo relacionado a qué es la brecha digital, suena tradicionalmente a un distanciamiento natural que existe entre aquellas personas que pueden tener un acceso a la tecnología o conocimientos relacionados a la tecnología. También hay que ver que brecha digital puede ser no solamente el tema de contar con la infraestructura o contar con el conocimiento, sino que también puedo tener la tecnología, tener el conocimiento, pero no tener las aptitudes necesarias para utilizarla de manera segura, apropiada, o por lo menos identificar aspectos tan sencillos como pueden ser las noticias falsas, por ejemplo. Hay varios aspectos dentro de la brecha digital que se pueden considerar, como por ejemplo la geografía, el género, la economía o la edad. Siguiente, Lilian, por favor. Si hablamos del aspecto geográfico, pues podemos entender que hay países que estructuralmente hablando tienen más economía o tienen unos aspectos presupuestarios más fuertes para la parte tecnológica.
Y si aunado a esto vemos que dentro de un mismo país podemos tener márgenes de diferencias de acceso a tecnología de lo que puede ser, por ejemplo, las ciudades con las áreas rurales y por ejemplo, las áreas comarcales. En Panamá las áreas comarcales son los sitios delimitados para los grupos indígenas. Entonces esto marca un distanciamiento en donde poblaciones completas pueden tener o tienen una diferencia marcada del acceso a la tecnología o a las capacitaciones, a estos temas tecnológicos que van marcando una brecha no solamente de individuo, sino de país o de región. Siguiente, Lilian, por favor. Hay otro aspecto de brecha digital que es importante destacar y tiene que ver con el género. Porque tradicionalmente las mujeres participamos más en el área hogareña y no tenemos necesariamente participación en acceso, por ejemplo, a trabajos con temas de ciencia y tecnología. De hecho, en cifras se puede decir que hay cerca de un 13% de mujeres que participan en el área de tecnología, lo que hace un sesgo en el desarrollo de herramientas tecnológicas de infraestructura, igual de temas relacionados a acceso a educación, a salud, entre otros aspectos en donde la mujer se ve vulnerada por no tener acceso a sistemas o infraestructuras tecnológicas que le ayuden a desarrollarse de forma apropiada dentro del ambiente tecnológico. Siguiente. Uno de los aspectos más importantes es el económico. Y esto, ¿qué queremos destacar? Los temas presupuestarios para la inversión tecnológica son importantes. La tecnología es costosa. No obstante, todos los países o todas las regiones después o durante COVID se vieron abocados a introducir tecnología. Y muchas veces a tropiezos. ¿Y qué sucede? Que estos aspectos económicos, no solamente si lo vemos desde el macromundo de lo que es la parte estatal, sino también el individuo o la persona que está tratando de acceder a servicios tan sencillos como los de educación, los de salud, la participación democrática, libertad de expresión, requieren por lo menos, básicamente, tener un celular que tenga acceso a Internet. Y si no existe una política estatal, por ejemplo, donde yo pueda acceder de manera gratuita desde distintos sectores y tengo que costearlo, obviamente estoy limitando a un cerebro que puede ser exageradamente productivo. Y si lo veo desde la perspectiva estatal, obviamente la inversión o la política económica que tiene cada país en el desarrollo tecnológico en sus infraestructuras es sumamente importante. Y aunado a ello, pues, no pueden dejar por fuera todo lo relacionado a los grupos vulnerables que deben entrar al mundo tecnológico. Siguiente, Lilian, por favor. Uno de los puntos más importantes y que podemos decir que hasta discriminatorio es los temas relacionados a la edad. Nuestros adultos mayores son personas que al no ser nativos digitales, naturalmente existen o están muy desconectados del mundo de la tecnología. De hecho, son poco adeptos a comprar libros digitales, por ejemplo, o audiolibros, utilizar Kindle, por ejemplo, comprar un libro bajo estas plataformas es muy complicado. Utilizan libros tradicionales en papel que pueden tener, por ejemplo, tipos de letras tamaño 12 que les pueden dificultar la lectura. O si, por ejemplo, van a un aeropuerto y están acostumbrados al ticket, al billete de avión, y les dicen, bueno, no, lo que pasa es que ahora está todo electrónico, se sienten un poco frustrados. Y yo les puedo poner el mejor ejemplo porque lo tengo en casa. A mí me gusta hablar de las experiencias. Obviamente, a consecuencia del COVID, cada vez que vas a un restaurante, y me ha tocado ir con mi madre, al llegar al restaurante y pedir el menú, pues nos dicen, es que el menú está en el código QR. Y mi mamá saca un teléfono que es totalmente análogo y le pregunta a la chica que nos atiende cómo yo leo el código QR con mi teléfono celular.
Eso, pues se pueden imaginar la cara de la chica, 2, la cara de alguien que promueve tecnología, y 3, yo corriendo con mi código corre a leerle el menú para poder explicarle qué tenía. Pero son realidades que viven nuestros adultos mayores y que se ven segregados en este mundo tecnológico. Y además de eso, víctimas usuales de delitos informáticos y de estafas, sobre todo, al estar desconectados del mundo digital. Siguiente, Lilian. Todo este universo de lo que estamos hablando podemos enmarcarlo también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el objetivo 2030 es no dejar a nadie atrás. Si vemos toda la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver, por ejemplo, con el fin de la pobreza, garantizar una vida sana, lograr igualdad de género, construir infraestructuras incorporando innovación, reducir la desigualdad entre los países y promover sociedades justas o revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí hay un eje que es transversal y es tecnología. ¿Por qué? Porque al incorporar tecnologías podemos trabajar, por ejemplo, en el objetivo 1, que es fin de la pobreza. O, por ejemplo, el derecho básico a un tema educativo. Si nos vamos a las brechas que mencionábamos geográficas, que en muchas ocasiones se vislumbra simplemente porque estoy en un área rural o en una área citadina, podemos ver, por ejemplo, un chico o una chica que viva en un área roja y que este chico no pueda asistir a clases presenciales por esos límites o esas calles que no pueden pasar porque hay una pandilla o hay un grupo del otro lado que no le permite pasar y que le pone hasta en riesgo su vida. Este cerebro necesitamos mantenerlo productivo dentro de la sociedad y una de las formas es que este chico o esta chica pueda tener acceso a educación a distancia o a través de las herramientas tecnológicas. Si vamos aunado a ello, a que yo esté en un área de difícil acceso y yo pueda hacer uso, o el médico tratante en esta área de difícil acceso pueda tener uso de telemedicina, por ejemplo, para transmitir las radiografías, los exámenes a un médico que está en la capital, que cuenta con los equipos y poder proporcionar salud a esa persona que está en un área de difícil acceso, vamos ganando los pasos necesarios para llegar a nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Ni hablar del tema relacionado a género, como les adelanté previamente, las mujeres tenemos una situación seria o crítica de participación en el mundo digital, en temas incluso de violencia digital es ampliamente conocido que somos víctimas muy fuertes por nuestra posición como mujer, más no de repente por nuestra participación como profesionales, como políticas en el gremio. Y el uso de las nuevas tecnologías ha llevado a que la violencia contra la mujer sea creciente. Y pues hace falta herramientas donde podamos, uno, tener la voz para manifestarnos y dos, las herramientas que nos permiten contrarrestar este tipo de situaciones. Por lo menos lo relacionado a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible también es muy importante trabajar de manera consensuada entre los estados para ver las políticas o los trabajos que vamos a ver. Uno de los temas que, por ejemplo, las convenciones o los tratados internacionales, casi todos están desarrollados en la época de los 70, los 80, los 90, cuando eran los principios de Internet y no necesariamente eran la realidad que vivimos en este instante. ¿Esto a qué nos lleva? Que sí, hay observaciones a estos tratados o a estos convenios, pero hay un instante en que ya los estados se tienen que sentar a trabajar y hacer una actualización de estos documentos. Siguiente, Lilian, por favor. Ahora bien, en muchas ocasiones hablamos de grupos vulnerables, pero ¿cómo los identificamos? ¿A quiénes podemos decir que podemos ver como una persona vulnerable? Dentro o fuera del ambiente de Internet. Primeramente, podemos hablar de las personas menores de edad.
Obviamente porque no tienen el conocimiento, no tienen el criterio necesario para evaluar, analizar o tomar decisiones dentro del ambiente de Internet. Y por su condición de menor de edad, pues requiere una protección especializada en este ambiente. Ojo, es exactamente lo mismo que sucede en el mundo físico, pero ahora en el mundo digital, los menores de edad están expuestos a una serie de peligros que los padres tradicionalmente no se vieron envueltos o no estuvieron en alguna situación donde pudieron aprender a cómo proteger a un chico o a una chica en estas condiciones. Como ya hablamos también, los adultos mayores son un gremio altamente vulnerable por su desconocimiento dentro del área tecnológica. Ojo, esto no quiere decir que todos los adultos mayores no conocen tecnología, y eso hay que recalcar. Pero también es importante decir que estamos perdiendo parte, y eso va un poco más adelante en la conferencia, la historia o el conocimiento de estos adultos mayores que estamos dejando de percibir dentro del mundo tecnológico. Otro grupo que es vulnerable son personas en pobreza. Podemos hablar también de los migrantes, las personas con discapacidad, víctimas de delito, género, pertenencia a minorías o privación de libertad. Uno de los aspectos también que podemos recalcar en los grupos vulnerables es que no necesariamente tienen que estar en uno. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser una persona menor de edad con una discapacidad y haber sido víctima de un delito. Puedo ser un adulto mayor en una condición de pobreza y pertenecer a un grupo minoritario. Todas estas aristas se van entrelazando y van creando grupos de personas que el Estado está llamado a proteger de manera especial. Seguimos, Lilian. En este orden de ideas, quise compartirles este poema que encontré de un poeta panameño moderno llamado Melitón Robles Esquina, quien durante la pandemia escribió este poema como un tema algo abstracto, algo ilusorio, en donde hablaba su título es La educación virtual para un niño pobre en tiempos de pandemia. Y quise compartirles un extracto del poema porque me pareció una realidad interesante, sobre todo que este espacio es para hablar de cultura dentro de la Escuela de Gobernanza. Y cítese que él habla de este niño trepado en la copa de un árbol con un celular enfermo. Tomemos esa primera frase. Al entrar en pandemia, muchas de las escuelas, por no decir la mayoría de ellas, se fueron al tema de educación virtual. Habían hogares en donde no habían celulares, habían hogares donde había un celular y 4 chicos que tenían que entrar a sus clases. Entonces él hace esta sinergia hablando de que intentaba conectarse con su maestra, quien ella también tenía su propio reto para encontrarse con otros cuerpos celestes dentro de su red o dentro de su laptop. Esta era una vía crucis y de hecho para este niño era un vía crucis muy complicado porque no solamente era el querer aprender, sino mantener el equilibrio entre el celular, el lápiz, el cuaderno y además de eso, aprender las matemáticas. Era otro niño ahogado en tecnología. Sumado a ello, vivimos en un país tropical y la época de escuela tradicionalmente es nuestra época lluviosa. Por lo tanto, este chico no solamente está en la copa de un árbol, sino que además de eso viene una tormenta y la madre preocupada la llama para decirle bájate del árbol que lo último que nos falta es que te parta un rayo. Entonces este chico tiene que dejar su derecho a educación, desconectarse y regresar a las cavernas. A mí me pareció un poema muy descriptivo en relación a las vivencias de lo que podría ser un niño en tiempos de pandemia. ¿Seguimos, Lilian? ¿Pero qué sucedió? Ese poema no fue abstracto. Lo más interesante de todo es que varios niños durante pandemia tuvieron que hacer el ejercicio no solamente de aprender del colegio,
aprender a conectarse, sino también a subir árboles. Aquí tenemos uno que estaba en Siberia, había una chica en Panamá, había otro en México, había otro en Uruguay, que para poder buscar sus ansias de educación tenían que hacer maromas, poner su vida en peligro, treparse a un árbol para poder llegar a tener el conocimiento básico que es un derecho necesario para ellos poder ser ciudadanos de bien en la sociedad en la que les invita a que se conecten a Internet. Entonces, si yo tengo este tipo de escenarios en donde queremos tecnificar, queremos infraestructura, queremos llegar a medicina, telemedicina, pero estas son las condiciones de nuestros grupos vulnerables, ¿qué tanto nos estamos perdiendo para que estos chicos sean personas de bien productivas para nuestra sociedad? Si nosotros como sociedad no le estamos dando las herramientas básicas, de forma tal de que ellos puedan competir en esta red de comunicaciones. Seguimos, Liliana. Pero realmente podemos decir que esta sociedad pierde al no contar con estos grupos en la red. O realmente podemos seguir discriminando a estas personas y manteniéndolos alejados de este mundo tecnificado, que si lo vemos desde esa perspectiva, pues es un mundo exclusivo donde solamente unos pocos podemos practicar o donde podemos interactuar. Pues no. Realmente esta y mi posición es que como sociedad perdemos de forma importante la interacción con los grupos vulnerables dentro de la red. Y si no disminuimos la brecha digital, pues perdemos como sociedad de forma importante. Vamos, Liliana, con el siguiente slide. ¿A qué me refiero? Si vamos a hablar de los aspectos culturales, y quizás aquí un poquito religiosos, dentro de los libros tradicionales de historia podemos saber un poco de los dioses egipcios, puedo conocer a Anubis, puedo conocer a Poseidón, y hasta puedo saber un poquito de los dioses vikingos como Thor. Por ejemplo, podemos conocer otros dioses donde incluso se han hecho películas, se han hecho documentales, o Lilian, la siguiente por favor. O podemos ver a los tradicionales, tanto de la cultura india, podemos ver a Jesús, podemos ver a Buda, y sabemos dentro del mundo de Internet o fuera de él, quiénes son, nos parecen conocidos, sus imágenes nos pueden parecer similares, tenemos foros de debates, hay una amplia discusión si existieron o no existieron, si son dioses, si no son dioses, hay todo un ámbito de discusión. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a este otro punto? Culturalmente hablando, ¿qué tanto sabemos de los dioses mayas, de los dioses incas, de los dioses hunas? Y si quiero, me puedo ir incluso a las deidades africanas. ¿Qué tanto puedo saber y qué tanto eso sesga mi conocimiento histórico? ¿Qué tanto puede sesgar mis aportes culturales, mis aportes religiosos, mi conocimiento general, al no tener este conocimiento? Yo siempre planteo en los temas de brecha digital que en nuestros colegios tradicionalmente nos esmeramos porque nuestros chicos sean bilingües, que aprendan inglés, que aprendan francés, que aprendan italiano, está perfecto. Pero ¿cuándo fue una prioridad para el área educativa enseñar lenguaje de señas o lenguajes indígenas o lenguajes maternos de las comunidades indígenas? ¿Cuánto nos estamos perdiendo en conocer la historia antes de la conquista? Y ojo, que esto no quiere decir que nuestros hermanos de los grupos indígenas no han hecho un ejercicio importante para hacer un espacio dentro de Internet y plantear su cultura, su música. Creo que podemos ir a la siguiente presentación. Es que, no, la anterior. Ajá, esa. No, a ver, no, la anterior. Ok, seguimos. Esta. Obviamente nos permite ver
que tenemos un vacío cultural, histórico y económico. ¿Y a qué nos hacemos mención con esto? ¿Cuántos conocemos o sabemos de qué pasó antes de la conquista? Hay algunos documentales, pero nos sentamos y reproducimos esa historia. Nos interesa, por ejemplo, hacer interpretaciones o crear herramientas tecnológicas que permitan hacer traducciones bilaterales, es decir, de los lenguajes de nuestros grupos originarios a nuestro lenguaje castellano, inglés, portugués o viceversa. Ese bagaje cultural en donde, por ejemplo, Paulo Coelho, sus libros han sido traducidos a lenguas maternas en Guatemala y en México. Que ese bagaje cultural llegue a nuestros grupos y, ¿por qué no? Ese bagaje cultural que tiene nuestros grupos eh, indígenas, obviamente permiten que nosotros como sociedad crezcamos. Vamos a la siguiente, porfa. Ahí es donde les decimos que entonces sí tenemos un vacío importante con no incorporar a los grupos vulnerables. La historia viva. Aquí yo me refiero con la historia viva. Ese adulto mayor que vivió en la década de los 60, de los 70, de los 80, que él conoce que era la vivencia, que sabe lo que fue en ese momento el devenir de un país completo. Y que no necesariamente está escrito en un libro. Pero esta persona, siendo un adulto mayor, tiene aportes importantes que hacer dentro del mundo interconectado. ¿Cuánto nos estamos perdiendo en danza, en pintura, en música, en folclore? Y llamado a eso, pues ya otros métodos de trabajo u oportunidades de negocio. ¿A qué me refiero? No solamente es verlo desde la parte altruista, no es solamente verlo desde la parte cultural, sino porque de la misma forma en que hay pocas mujeres participando en el área tecnológica, también hay pocas empresas que hayan visto su punto o su norte de oportunidad de negocios en grupos vulnerables. Entonces, si somos del área de tecnología y nosotros estamos abocados a innovar en temas, ¿por qué no podemos hacer propuestas interesantes? Y ojo que hay algunos ejercicios que quiero compartirles, en donde el foco sea llegar a estos grupos vulnerables. Imagínense un intercambio con un adulto mayor para crear plataformas que le permitan compartir la historia vivida por esas personas que cuando ya no estén, no va a estar en un libro. O por ejemplo, la literatura, un cuento de un grupo indígena. ¿Por qué conocemos Hansel y Gretel? Conocemos Cenicienta. ¿Y qué pasó con esos deliciosos grupos o cuentos que nos pueden dar nuestros grupos indígenas, por ejemplo? O nuestros grupos afrodescendientes. Toda esa historia musical, el tambor, todas estas cosas, estas interacciones musicales que enriquecen a una sociedad, obviamente como grupos interconectados perdemos si no logramos tener a estos grupos vulnerables dentro de la red. Seguimos, Lilian, porfa. ¿Tenemos equidad? Pues no. ¿Queremos tecnología? Todo el mundo busca la tecnología. Todo el mundo quiere alcanzar la forma de tecnificar el desarrollo y ver aspectos tan sencillos como que ahora pintar o crear una obra de arte se hace a través de NFTs. Y que tengo, de hecho, una destacada panameña que por una obra de arte ha ganado millones de dólares creado por tecnología. Y es una chica que viene de un sitio que no es necesariamente rico, es de un barrio, de hecho. Entonces, si esta nena ha tenido la oportunidad de crear una obra de arte a través de tecnología y plantearla y manifestarla y proponerla a nivel mundial, y que esa obra maestra haya sido considerada lo suficientemente buena para ganar millones de dólares,
¿Cuántos cerebros estamos perdiendo por tener a grupos no conectados a nosotros? ¿Cuánta cultura? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántos millonarios o mentes creativas estamos perdiendo por no haberlos incorporado a tiempo al mundo de Internet o de las nuevas tecnologías? Seguimos, Liliana. Consecuencias gravísimas todas. Y no es porque quiera ser dramática, es porque uno de los temas más importantes de Internet es su democracia y permitir la participación de todos en ella. Entonces, vamos, Liliana, a la siguiente. Una de las cosas importantes que podemos ver son diferencias económicas. Obviamente, alguien que tiene acceso a tecnología y que puede buscar en Google la cultura griega, por ejemplo, es totalmente distinta al chico que va a una biblioteca tradicional en papel, en donde existe un libro que es la edición de 1960 y que solamente tiene una opción. Cuando quien está haciendo la parte del conocimiento desde utilizar alguno de los mecanismos de tecnología, no solamente va a buscar un libro, puede buscar libros de opinión, puede buscar videos en donde escuche el idioma, puede ver videos en donde puede ver cómo es la cultura griega, y eso obviamente enriquece a la población. La diferencia económica también es importante destacar que las estructuras tecnológicas, como mencioné previamente, son costosas, es cierto, pero al invertir en ellas, el país va creciendo de una manera importante, lo que significa que si no tenemos a estos grupos o invirtiendo en este tipo de infraestructura, la diferencia económica con ellos se va a hacer más amplia. Lo que tiene que ver también con el aislamiento social es muy importante. Porque nuestros adultos mayores, por ejemplo, o nuestras personas con discapacidad, ¿cómo hacen? Se sienten solos. Están sentados en la mesa y están todos los hijos y los nietos conectados al teléfono. De hecho, en mi casa hay una regla de oro que es, se puede usar el teléfono excepto cuando se está en la mesa comiendo, porque hay que interactuar como familia. Y esas prácticas hacen que podamos tener comunicación. Pero nuestros adultos mayores, luego de ese instante, ¿cómo se comunican? ¿Cómo pueden plantear sus necesidades, sus enriquecimientos, sus ideas? Porque siguen siendo productivos. Además, también hay aspectos relacionados a la falta de comunicación que son críticos. ¿Y por qué son críticos? Porque tenemos que ser voces para poder decir las cosas que necesitamos, los que no nos gusta. Y estos grupos vulnerables son altamente silenciados. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar a un migrante, a un grupo indígena? Ahora, durante la guerra, estar interconectados ha permitido ver, palpar y escuchar las necesidades o los sufrimientos de personas que están en el flanco de guerra. Y no voy a dejar de mencionar, obviamente, la desigualdad social, porque obviamente al estar conectados a Internet, me abre un universo de posibilidades que coarta la libertad de aquellas personas que necesitan tener estos accesos para verse reflejados y que su vida se vea reflejada. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención, hay grupos o personas de grupos indígenas o personas con discapacidad que han encontrado en Internet o en las redes sociales canales de comunicación que quizás a veces parecen chiste, a veces son educativos, a veces son de críticas y protestas, pero son universos de comunicación y son personas que están abriendo un canal que permita ver qué está sucediendo dentro de sus comunidades o qué siente ese individuo que pertenece a ese grupo vulnerable. Seguimos, Lilian, por favor. Pero no todos son cosas malas. ¿Dónde vamos a ver oportunidades si empezamos a involucrar a los grupos vulnerables dentro del mundo tecnificado? Seguimos, Lilian. Pues aquí me gustaría mostrarles algunos ejemplos de qué oportunidades podríamos desarrollar. ¿Por qué? Porque como les mencioné previamente, varias opciones tenemos como profesionales en donde podemos dar oportunidades.
Pero además de eso, también podemos desarrollar herramientas que permitan que estos grupos vulnerables participen dentro de la sociedad. Aquí les doy algunos ejemplos, como el Google Talkback, que es una herramienta para personas con discapacidad visual, que es una audioguía para navegar en Android. Hay otro que se llama Lazarillo, que permite informar rutas o qué hay alrededor. Por ejemplo, hay otras plataformas que han desarrollado botones de pánico. Cuando una persona está en peligro, pues tiene este aplicativo móvil que les permite presionarlo y hay una interconexión con la policía y conociendo exactamente dónde está la persona pueden darle auxilio. Seguimos, Lilian. Aquí quería mostrarles algo en lo que nosotros estuvimos trabajando en Panamá. Este es un aplicativo móvil que se llama Enlace Judicial. Este aplicativo móvil su objetivo fue orientar a los ciudadanos en una serie de procesos o solicitudes que no requieren abogado. En la administración de justicia siempre se suele pensar que para entrar allí siempre se requiere que un abogado se represente y hay algunas excepciones a la regla en donde una persona puede acceder a la administración de justicia sin necesidad de la intervención de un abogado. Lo interesante de este aplicativo móvil es que uno de los fundamentos con los que se desarrolló fue en temas de acceso a la justicia. ¿Y qué conllevó a esto? Que todas las solicitudes y procesos, que es una lista como de 19 procesos, todos están enmarcados o están descritos en lenguaje de señas. Hay videos tutoriales en lenguaje de señas explicando qué es el proceso. Y además de eso, están los requisitos y las solicitudes en español y también hicimos una traducción en lenguaje guna, que es uno de nuestros grupos indígenas. De manera tal que este aplicativo permitiera que nuestro grupo indígena, porque hay varios otros que estamos haciendo los trabajos para hacer las traducciones, pudieran tener acceso a esta información. Además de eso, también tienen principios de geolocalización que le permite al usuario conocer qué despacho judicial va a conocer de ese proceso que se encuentra cerca de su entorno. Por eso quería mostrárselos porque es una herramienta desarrollada dentro del Poder Judicial panameño que visualizó un tema de incorporar a los grupos vulnerables y que fuera absolutamente inclusivo. Seguimos, Lilian. Pero, ¿qué acciones tenemos que tomar como una sociedad tecnificada? Y casi siempre cuando hablamos de brecha digital, vamos a seguir a la siguiente, por favor. El dedo lo enmarcamos a una figura en específico, que es la que quise dejar casi al final. Lo primero que consideramos que hay que ver es empresas, ONGs u universidades. Uno de los primeros aspectos que tenemos que ver es alfabetización y capacitación digital. En esta época es inaceptable que no tengamos cursos de fácil acceso a los ciudadanos. Algunos me dirán, Jocelyn, pero es que es sencillo, que se metan a YouTube. Claro, para alguien que tiene ya el conocimiento sabe que puede entrar a Google o a YouTube a buscar algunos cursos virtuales, hasta gratuitos. Pero si es una persona que no sabe leer y escribir, que no es su lenguaje materno, que no conoce el Internet, pues requiere un movimiento al contrario. Es decir, nosotros como empresas, nosotros como ONGs, nosotros como grupos académicos, movilizarnos a estos grupos vulnerables para alfabetizarlos y capacitarlos digitalmente. Realizar este tipo de actividades, foros de discusión y actividades académicas que permitan conocer, que permitan divulgar estos aspectos relacionados a nuevas tecnologías. Otro punto importante, la responsabilidad social empresarial. Esa puede ser una propuesta para empresas que no necesariamente están llamadas a tecnología, pero que pueden desde sus programas de responsabilidad social empresarial llevar herramientas tecnológicas o infraestructura para el desarrollo de grupos vulnerables. Y, aunque está de último, el más importante, el desarrollo de plataformas tecnológicas.
que permitan que estas personas puedan acceder. Yo siempre les pregunto a los grupos de trabajo cuando estamos viendo estos temas, si yo soy una persona, un migrante, además de eso, que no estoy migrando de forma legal, que estoy haciendo de manera ilegal, a través de trochas, con coyotes, que soy víctima de N cantidad de ultrajes a los que son víctimas las personas que por búsqueda de un sueño salen de un país o por salvar su vida salen de un país. ¿Qué herramientas tecnológicas le podríamos otorgar a estos grupos de personas para que se escuche esa voz? Para que puedan ejercer un derecho, para que puedan decir lo que sienten. Salir de un país no es fácil y muchas veces el grupo migrante simplemente es como una brusca en un pajar, que es un grupo que no se quiere ver. Cuando es importante conocer su experiencia, es importante conocer los problemas, es importante que puedan denunciar las situaciones de las que son víctimas. Y uno de los aspectos que tenemos que ver como ONGs o como empresas es cómo responder a esa necesidad. Seguimos, Lilian. Los estados, pues aquí es al quien casi siempre se le enmarca. Este es el primero que tiene que poner la política, es el primero que tiene que establecer leyes. Tiene que establecer un presupuesto apropiado. De nada vale que yo pueda crear como universidad o como empresa alguna política si yo no, como Estado, quien manejo la información o con quien tengo que crear los mecanismos de interconexión, no tiene los presupuestos ni la infraestructura apropiada para crecer. ¿Cómo hacer? Y tradicionalmente va a ser el Estado el que va a invertir para llegar a las áreas de difícil acceso. Y difícil acceso podemos tomar a aquellas áreas rurales o aquellas áreas rojas en donde es muy complicado que las personas puedan, por un simple tema de pandillerismo, cruzar una calle que para otra persona eso es lo más natural del mundo. Además, obviamente son los responsables de crear convenios de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque Internet no tiene fronteras. Entonces, el bagaje cultural que yo puedo tener con Colombia, con Costa Rica, con Guatemala, con Nicaragua, va llamado a que yo pueda interconectar a los bailarines o los músicos o los cantantes o a los teatristas o los actores para que ellos puedan enriquecer lo que puede ser una obra teatral, una presentación musical, N cantidad de aspectos culturales que podemos desarrollar, crear leyes culturales o políticas que permitan o visibilicen a los grupos vulnerables y obviamente también generar estadísticas, porque no existen o es muy complicado porque están totalmente invisibilizadas estas personas. Entonces es importante que los estados tomen estos ejemplos, tomen las acciones necesarias para poder trabajarlo. Seguimos, Lilian. Pero también hay un punto que muchas veces dejamos por fuera y es mi responsabilidad como ciudadano. No todo lo va a hacer una empresa, no todo lo va a hacer la universidad, no todo lo tiene que hacer el Estado. Yo desde mi punto de vista, ¿qué puedo hacer para que estos grupos vulnerables participen en el entorno tecnológico? ¿Cómo puedo lograr que más niñas se interesen en aprender ciberseguridad, por ejemplo? Entonces, como ciudadanos, no podemos seguir, por ejemplo, con el tabú de que hay ciertas carreras que son sola y exclusivamente para hombres o para mujeres, de hecho. Es impulsar a que estas nuevas carreras que se están abriendo, hablar de criptomonedas, hablar de NFTs, hablar de contratos inteligentes, hablar, como les mencioné, de estas pinturas creadas con tecnología. Hay un universo de nuevas carreras que quizás van muy alejadas del tradicional doctor, de la familia, o el tradicional abogado de la familia, o el tradicional contador. Hay que abrir estos universos, pero desde el hogar impulsar
a que se creen estas nuevas carreras y que nuestros niños y niñas sepan que hay otras oportunidades de trabajo o culturales que se pueden desarrollar. La parte de ayudar a los adultos mayores, he visto incluso algunas campañas muy bonitas y muy interesantes en donde es ayudar al adulto mayor a que incorpore tecnología y sepa tan fácil como que es hablar a través de mensajería instantánea, independientemente de cuál sea. Ya, como les mencioné, el celular que les dije de mi mamá, logré migrarlo a uno con WhatsApp. Pero yo todavía le tengo que leer el código QR cuando llegamos a un sitio porque no está todavía dentro de sus habilidades. Entonces, si para nosotros es un tema que es muy sencillo, como ya muy natural, pues obviamente es invitarlos y tomarlos de la mano como hicieron ellos en su instante para enseñarnos a comer, para enseñarnos a caminar, ahora que ellos aprendan a caminar en estas aguas. Aspectos importantes como manejar las redes sociales es sumamente importante. Evitar como ciudadanos y reportar los temas relacionados al odio en Internet, minimizar los ataques a la mínima expresión, denunciar la violencia digital. Todos estos aspectos como ciudadanos los podemos hacer. Los padres de familia tienen una responsabilidad importantísima de ejercer la patria potestad en el ámbito tecnológico. Nosotros estamos acostumbrados a que nos acostamos a dormir y cerramos puertas, ventanas, está todo seguro, y dejamos a los chicos con el celular en la mano, haciendo bumping, o sea, los ven en la mañana con las ojeras hasta debajo de las mejillas, o pues están jugando hasta altísimas horas de la noche y no tenemos idea de con quiénes están interactuando. Y lo más importante es presentar denuncias cuando se den situaciones que pongan en riesgo a alguno de estos grupos vulnerables. Y como ciudadanos eso forma parte de nuestra obligación. Seguimos leyendo. Hay ocasiones en que los grupos vulnerables, viéndolos desde una perspectiva un poco abstracta, pues dirán, hay esperanza de entrar en esa mega burbuja que vemos al fondo. Yo estoy solo o estoy sola en este mundo en donde no me entienden, no me escuchan, no soy nadie, nadie me entiende. Pues podríamos decir que sí hay esperanza. Seguimos leyendo. Aquí yo quiero plantearles un ejemplo que me gusta mucho. Esta es Silvia Carrera, ella fue una cacica de la comunidad Nove Bugle. En el 2012 ellos tuvieron una manifestación muy fuerte en contra del Estado por el tema de construcción de hidroeléctricas y la minería en sus tierras comarcales. Interesantemente, la cacica se convirtió en un hito a través de Twitter y manifestaba y planteaba su protesta no solamente en las calles, sino a través de redes sociales. La respuesta estatal fue la interesante, porque ¿qué pasaba? Que cada vez que cerraban las calles, se comunicaban a través de Internet, y cuando llegaba la policía, despejaban un área y salían en otro y seguían bloqueando las calles. La decisión que tomó el Estado en ese momento fue bloquear la señal de Internet para que ellos no se pudieran comunicar. Consecuencia de ello, no es que le quitaron el Internet a una voz protestante, es que también bloquearon las comunicaciones en las áreas rurales alrededor. Es decir, que ni la iglesia, ni los hospitales, ni las escuelas, ni las personas que estaban en esas áreas podían comunicarse con sus seres queridos para decirles que estaban bien y que no estaban siendo víctimas de ningún peligro. Y lo peor de todo es que además los medios de comunicación que estaban cubriendo desde el sitio se vieron afectados porque no podían transmitir qué era lo que estaba pasando en la noticia. Como pueden ver en la foto, la voz de la cacica llegó tan lejos que fue multiplicada por Residente, por René. En ese momento formaba parte del grupo Calle 13. Y cuando vino a Panamá, se citó con ella y promovió y divulgó el mensaje de la cacica que estaba dando en ese momento. Entonces, sí hay esperanza.
sí se puede ver que hay una voz que escuchar, y más que una voz, es un grupo de personas donde enriquecen a la tecnología participando activamente, y para nosotros debemos llevarlo hasta ese nivel. Seguimos, Lilian. Para finalizar, yo creo que todos y todas debemos tener las mismas oportunidades de navegar en este mundo de Internet. Todos debemos poder tener la oportunidad de acceso a teletrabajo, acceso a teleeducación, acceso a telemedicina, a poder ser una voz de crítica, a ser una voz de protesta, a ser una voz de capacitación en el mundo de Internet. Y la verdad, estamos perdiendo mucho por no tener quizás al nuevo Van Gogh, al nuevo Chayanne o al nuevo teatrista o al nuevo actor o al nuevo Newton, que puede estar metido o perdido en la oscuridad de no estar introducido en el mundo de las nuevas tecnologías. Así que para nosotros es invitar a todos estos que estamos aquí en el ambiente de gobernanza de Internet, desde cada uno de nuestros flancos, a alcanzar la meta de incorporar nuevas tecnologías. No sé si ese video te va a abrir, Lilian. Fíjate si te va a dar play. No, pero tranquila, no pasa nada. Realmente el video era para describírselos, cómo un hijo hablaba con su padre para plantearles la situación de, tenía un problema con el disco duro, y el padre busca un LP, un disco LP de música, y le dice, no le veo ningún problema al LP, y le dice, bueno, entonces abre el correo, y el señor se va caminando hasta la oficina postal. Luego le dice, ¿estás viendo que hay una ventana abierta? Y el señor levanta la vista y dice, sí, hay una ventana abierta. El señor, luego de eso, su hijo le dice, bueno, cierra la ventana. El señor cerró la ventana. Luego le dice, toma una carpeta, y el señor toma, literal, una carpeta y la tira a la basura. Y luego le dice, cierra las pestañas, y el señor cierra los ojos, y ahora el hijo le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, no veo nada. Entonces, claro, hay cosas en donde para nosotros es una conversación tan natural, y dejamos de pensar que nuestro español o nuestro castellano, así como es distinto en los distintos países que hablamos el mismo idioma, sucede lo mismo en los temas intergeneracionales. Así que yo termino dando las gracias a todos los que participaron, gracias. Y pues estoy abierta a cualquier pregunta, y agradeciendo nuevamente a Lilian y a la escuela pues esta gentil invitación. Gracias, Lilian. No, Jocelyn, muchas gracias a ti. Excelente charlas desde un enfoque muy diferente a lo que de pronto estamos acostumbrados a ver en la cuestión de brechas y grupos vulnerables. Cuando hablaste de la protesta de los indígenas allá en Panamá, me acordé mucho de cómo las redes sociales nos ayudaron a nosotros acá los indígenas Wayuu, cuando empezaron a morir los niños de desnutrición, de hambre prácticamente. Sí. Y gracias a las redes sociales, al internet, se pudo conocer la problemática, se pudieron orientar, se pudieron hacer la denuncia, a través de los correos ellos podían notificar los casos, podían irse a los sitios que les quedaban más cerca de acceso a internet para poder comunicarse. Entonces es lo que yo le llamo el lado humano del internet. Bueno, aquí hay un comentario. Dice, estimada ponente, mi consulta recae en el siguiente hecho, que ha llamado la atención en muchos peruanos, que nos hemos dado cuenta que en la configuración del idioma de los celulares se puede escoger diversas lenguas. Sin embargo, la observación recae que hay lenguas que lo utilizan cerca de 30.000 personas, y lenguas como el quechua en Perú, que son hablados por 4 millones de habitantes, no se encuentran incluidos dentro de esta configuración, generando mayor brecha. En este caso, ¿a quién le compete generar, acortar la brecha? ¿A la empresa o al Estado? Sí, es Esa es la pregunta.
Ok, mira, interesantísima tu pregunta, porque Brasil, por ejemplo, tiene una política de ningún producto ingresa al país si no está traducido a portugués. Es una política de Estado. Sin embargo, como empresa, yo debería prever en mi diagnóstico de negocio que estoy dejando de perder, estoy perdiendo a 4 millones de habitantes que hablan esa lengua. Por lo tanto, estoy perdiendo negocio. Entonces, hay ocasiones en que, como les mencioné, a veces siempre se pone el dedo en el Estado, pero ya las oportunidades de negocio con el post-COVID han variado notablemente. Entonces, la empresa debe prever las pérdidas que está teniendo porque simplemente estoy dejando de atender no a uno, no a dos, a 4 millones de peruanos. O sea, es un número importantísimo. Para mí debería ser un trabajo, como dirían en ICANN, multitask holder, pero el Estado debería invitar a o hacer una política a, pero la empresa también, yo lo vería desde una parte empresarial tan sencilla como estoy perdiendo absolutamente 4 millones de usuarios que están haciendo uso de mis sistemas o de mis herramientas. Así es, correcto. Sí, ahora hay un tema que es está muy hot topic, que es el multilingüismo, IDN Exacto. multilingüismo. Entonces, se está en el IGF anterior, en Polonia, hubieron hasta una ponente de Brasil indígena, de Perfecto. Brasil, vieron de varias regiones hablando de cómo el Internet debería crecer y estar en varios idiomas, igual los nombres de dominio, los TLD, ¿sí me entiendes? De primer nivel, todas esas cosas, todo eso debería empezar a crearse en otras lenguas. Pero aquí en Latinoamérica estamos algo rezagados en ese tema, o sea, hay que como que trabajarle más. Sí, es que también hay otro tema. Por lo menos aquí tenemos grupos indígenas que han trabajado fuertemente. De hecho, hay grupos culturales relacionados a teatro, a música, hay escritores de cuentos que también están abriendo su espacio en Internet. Pero claro, cuando son personas que están en áreas de difícil acceso, se complica un poco que ellos puedan promover o publicar su información. Pero no significa que no están haciendo el ejercicio. Realmente yo reconozco que nuestros grupos están trabajando, están buscando su espacio, pero muchas veces somos nosotros quienes les cerramos las puertas para que no entre. Y eso también hay que dejarlo claro. Es permitir que esas voces sean escuchadas y para eso significa crear infraestructuras donde yo tenga acceso. Además de acceso, que yo tenga capacitación para poder utilizarlo. Y por último, que yo tenga las aptitudes necesarias para utilizarla de manera correcta. Perfecto. Bueno, ya llegamos a nuestro tiempo. Fue una charla súper interesante, como te dije, desde otro enfoque. Entonces, pues quiero darte las gracias, quiero darles a todos las gracias. Acá acaba Glenn de poner un enlace. Cristian, sería bueno que lo copies y lo mires. Eduardo también, es muy interesante el enlace que puso Glenn allí. Quiero pues darles las gracias por la presencia, esperarlos ya en nuestra última sesión la próxima semana y pues feliz noche. Glenn, ya puedes parar la grabación. Perfecto, bueno, hasta pronto. Me encantó verte, Jocelyn. Igual, querida, gracias por la invitación. Espero haber llenado las expectativas. Bueno, buenas noches para todos. Total, hasta Chao, luego. Glenn. Bye. Bye.